Basándonos en la sana doctrina, en nuestra congregación Agape anhelamos conocer más de Cristo. Veamos a la luz de la Biblia lo que Dios nos quiere decir. Estamos estudiando la carta a los romanos, gloria a Dios, y vamos a estudiarlo en el capítulo 7, nueva traducción viviente, versículo 1. En nombre del Padre, de Jesucristo el Hijo y del Espíritu Santo, leemos tu poderosa palabra, Señor. Amén. Ahora bien, amados hermanos, ustedes conocen la ley. Cuando Pablo dice, amados hermanos, ustedes conocen la ley, obviamente eso se lo dirige al pueblo judío, porque eran los que conocían la ley. Hay que seguir esto, hermanos, hay que seguirlo de esta manera para que uno pueda tener la secuencia de todo lo que está diciendo Pablo allí y se pueda comprender. A veces nosotros leemos la escritura y no nos detenemos en esto, sobre todo si no tenemos el hábito de leer la Biblia, sino que donde primero la abrimos y ponemos el dedo, ahí leemos y ya. Y no hay un estudio sistemático, secuencial de las escrituras, no se lee en secuencia, sino que se abre la Biblia y se lee una porción aquí, entonces se lee Jeremías y después se lee Santiago y después por allá lee Habacuc y después lee Lucas y así no se estudia la Biblia, hermano. Cuando usted decida leer, el consejo de este humilde servidor es que se proponga y diga, voy a leer carta a los romanos, toda completa. Va a estudiar Gálatas, léala toda completa y procure informarse un poco siempre de quién escribió, por qué le escribió, a quién se le escribió. Eso es muy importante para que nosotros podamos llevar un hilo conductor de las escrituras y así, amados hermanos, cuando estudiamos la Biblia de esta manera, muy difícil que alguien venga a traer un mensaje torcido para nosotros porque hemos estudiado la Biblia textual y contextualmente. Amén. Bueno, entonces prosigo. Ahora bien, amados hermanos, ustedes que conocen la ley, no saben que la ley se aplica solo mientras una persona está viva. Pablo pone un ejemplo, dice, por ejemplo, cuando una mujer se casa, la ley la une a su marido mientras él viva. La ley la une a su marido mientras él viva. Pero si él muere, las leyes del matrimonio ya no se aplican a ella. Es decir, la ley cesa en cuanto al deber que se tiene, en cuanto a ese matrimonio cesa, porque hay una interrupción irreversible de la muerte. Entonces, la mujer enviuda queda libre del compromiso marital. Así que mientras su marido viva, ella cometería adulterio si se casara con otro hombre. Pero si el esposo muere, entiéndase enviuda, ella queda libre de esa ley y no comete adulterio cuando se casa de nuevo. Hasta ahí entendemos perfectamente. Por lo tanto, mis amados hermanos, la cuestión es la siguiente. Ustedes murieron al poder de la ley cuando murieron con Cristo y ahora están unidos a aquel que fue levantado de los muertos. Como resultado, podemos producir una cosecha de buenas acciones para Dios. Bueno, entonces, ¿qué podemos extraerle aquí? El apóstol Pablo está usando unos términos legales que se usan en el derecho romano y está estableciendo una comparación, una similitud entre lo que es una mujer casada y los deberes que le corresponden por estar casada con aquella persona que aún está
viva. ¿Y con qué lo está comparando? Lo está comparando con la ley. Le está hablando a los hebreos, a los judíos. Entonces, mientras Cristo no se había manifestado, ellos estaban obligados a guardar la ley. Pero como la escritura lo leíamos en el capítulo 6 de la carta a los romanos, los que han muerto en Cristo, en esa muerte se produce también una especie, y vamos a ponerle comillas, una especie de enviudamiento, o sea, ya no tienes compromiso con aquella ley anterior que te sujetaba a ella. ¿Estás entendiendo lo que Pablo está haciendo? Para que se entienda completamente. O sea, la ley de Moisés vendría a ser como aquel esposo que muere y nosotros ahora quedamos libres para tener un nuevo casamiento. Ese nuevo casamiento o ese nuevo matrimonio, ese nuevo emparejamiento es ahora con Cristo. Y ahora tenemos que producir, gracias a Él y para Él, o sea, por Él y para Él, las buenas obras que ahora Dios nos demanda. Amén. Y esto creo que no es muy difícil, no es complicado entenderlo, pero sepan, hay gente que se complica en estos asuntos, el asunto de la ley y no sé qué más, pero Pablo, que era judío y que era un juez, o sea, era un hombre que conocía muy bien la ley, está haciendo con un gran propósito, usando estos términos y este lenguaje, para que los que conocían la ley la entendieran. Entonces ellos dijeron, ok, ya entendemos. Ahora, como hemos muerto con Cristo, ahora tenemos una libertad. Proseguimos. Leo Gálatas capítulo 2 desde el versículo 1 al 4 para que entendamos un poco lo que estamos haciendo. Acuérdense que en parte de estos estudios hemos dicho que Gálatas viene a ser como un complemento de la carta a los romanos o también viceversa. Leo, y dice así, está hablando el apóstol Pablo, dice, luego, 14 años más tarde, regresé a Jerusalén, esta vez con Bernabé y Tito también vino. Fui a Jerusalén porque Dios me reveló que debía hacerlo. Durante mi tiempo allí, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y les presenté el mensaje, es decir, les presenté el evangelio que predico a los gentiles. ¿Cuál era el propósito de la visita de Pablo a Jerusalén? Bueno, de corroborar que ya tenía 14 años predicando un mensaje y él quería saber si ese mensaje, ya que no se lo había enseñado nadie, ningún ser humano se lo había enseñado, sino que ahí mismo en la carta de los Gálatas, en el versículo 11, dice que él no lo recibió de hombre alguno, sino que lo recibió por revelación de Jesucristo. Entonces, pasado 14 años, el mismo Dios le revela a Pablo, ve a Jerusalén, allá se consigue a los que estaban liderizando la iglesia. No había un papa, como dicen por ahí. No, habían líderes. Y esos líderes eran Jacobo, que también se le llama Santiago, estaba Juan y estaba Pedro. Ellos tres liderizaban la iglesia en Jerusalén. Entonces, Pablo va a disertar para conocer si ese evangelio que le está predicando es igual al que ellos predican. Entonces, miren esto. Entonces, dice, me reuní en privado con los que eran reconocidos como los dirigentes de la iglesia y le presenté el mensaje que predico a los gentiles. Quería asegurarme de que estaban de acuerdo porque temía que todos mis esfuerzos hubieran sido inútiles
y que estaba corriendo la carrera en vano. O sea, ya después, oye, cuando ya tenía casi 15 años, década y media, Pablo dice, oye, tuvo un cierto temor, Dios le habla, ve, corrobora, etcétera, etcétera. Versículo 3 dice, sin embargo, ellos me respaldaron y ni siquiera exigieron que mi compañero Tito se circuncidara, porque Tito era griego. En otro tiempo a Pablo no lo dejan ni entrar, no lo dejan ni entrar porque la iglesia judía que estaba en Jerusalén, escuchó bien, ¿la iglesia qué? La iglesia judía cristiana, obviamente, judía cristiana, porque todos eran judíos, no hubiesen dejado entrar a Tito el griego y no le exigieron tampoco que se circuncidara, a pesar de que era griego, ahí lo dice. Entonces, versículo 4, que es lo que quiero que atendamos. Incluso esa cuestión surgió solo a causa de unos supuestos creyentes, en realidad falsos. Mire cómo dice Pablo, en realidad falso. Creyente falso. Así que ningún mundano tiene que andarse preocupando que las iglesias tengan creyentes falsos, porque hasta la iglesia judío-cristiana que estaba en Jerusalén, liderizada por los apóstoles, ahí habían cristianos falsos. Ahí lo dice. Y mire cómo dice, unos supuestos creyentes, en realidad falsos, que se habían infiltrado entre nosotros y se metieron en secreto para espiarnos y privarnos de la libertad que tenemos en Cristo Jesús, pues querían esclavizarnos y obligarnos a seguir los reglamentos judíos. ¿Qué es lo que está explicando Pablo allá en la carta a los romanos? Devolvámonos para allá, amados hermanos, y les está explicando que nosotros, así como enviudamos de esa ley, ya no estamos sujetos a esa ley. Por eso Tito no se circuncidó. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Por eso usted, querido hermano en Cristo, usted que es cristiano, aunque tiene raíces hebreas, raíces judías, por ahí andan unas sectas tratando, y pongo muchas comillas a eso, tratando de recuperar las raíces hebreas, queriendo volver otra vez a la ley de Moisés, cuando Pablo claramente nos ha dicho en la carta a los romanos, pero es que eso está demasiado claro, eso está demasiado bien explicado. Y cuando usted lee secuencialmente las escrituras, entonces así es que usted va a tener un hilo conductor de los hechos históricos de la iglesia del primer siglo. Por eso no le recomiendo a mis queridos discípulos que están aquí y a los que no escuchan que usted lea la Biblia desordenadamente. Cada vez que se proponga estudiar la Biblia, léala con un propósito secuencial. No se conforme con leer 2, 3 versículos y diga, ya leí la Biblia. No, hermano, no estás leyendo la Biblia. Es decir, sí la estás leyendo, pero no la estás estudiando. Y si ustedes observan, Jesucristo no dijo lean la Biblia, Jesucristo dijo escudriñenla. No es lo mismo escudriñar que leerla solamente. Uno lee el periódico. No estudia el periódico, no lee el periódico. Bueno, cuando había periódico aquí. Pero las escrituras son para estudiarlas, amados hermanos. Entonces, en el capítulo 7, Pablo explica eso muy bien. Gloria a Dios. Entonces, ahora sí se entiende que de qué fue que nos dejó libre el Señor Jesucristo. No solamente de la circuncisión, sino de toda ley ritual y ceremonial que le dejó Dios al pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque ellos mismos invalidaron su pacto, ellos lo invalidaron.
Entonces, Dios hizo un pacto mayor, por eso es que la Biblia tiene antiguo pacto y nuevo pacto, o dicho en otras palabras, Antiguo Testamento, que es pacto, y Nuevo Testamento, o nuevo pacto. Entonces, Dios ya tenía establecido ese nuevo pacto porque él sabía desde ya que el primer pacto fallaría. Entonces, la simiente del nuevo pacto, que es en Cristo Jesús, todos los que por la ley fueran llegando a Cristo, por el conocimiento del pecado, llegaron a Cristo, Dios, sabiendo que esa ley nunca los santificó, nunca los perfeccionó, sino que el propósito en la mente de Dios era que por medio de esa ley conocieran la necesidad de la salvación en un Salvador que es el Mesías, que fue el que envió al Padre. Gloria a Dios. Entonces, acudimos a Cristo para la salvación, quedando libre de todas aquellas cosas que simplemente eran una figuración de Cristo, pero que no eran Cristo en sí mismo, sino una figuración de Él. Entonces, la circuncisión de Cristo viene a ser nuestra circuncisión. El bautismo de Cristo también es nuestro bautismo. La muerte de Cristo es también nuestra muerte. Y la resurrección de Cristo es nuestra resurrección también. Y la ascensión y entronización de Cristo en los cielos también es nuestra ascensión y nuestra entronización en los cielos del Señor. Así que todo es por Cristo y en Cristo. Aleluya. No queda espacio para más nadie. Aquí, cuando se estudia el Evangelio correctamente y se estudian estas cartas donde se le exprime el aceite de oliva, porque Jesús es esa oliva del Señor, y de él el aceite que salió de Jesús, el Espíritu Santo, el óleo de Dios, para ungirnos a nosotros, para hacernos esos pequeños ungidos, esos pequeños Cristos, esos pequeños cristianos. Gloria a Dios, el pueblo de Dios. Entonces quedamos libres de todas esas ataduras de la ley, porque nosotros, a diferencia del pueblo judío, no tenemos una genealogía descendente por miles de años de abuelo, tatarabuelo, bisabuelo y hasta donde se extienda esos parentescos. No los tenemos porque nosotros somos gentiles de todas las naciones del mundo. Nunca fuimos a Israel, nunca conocimos el templo, nunca tuvimos contacto con un profeta ni nada de eso, como el pueblo de Israel. Entonces, Dios al pueblo gentil lo exime de esas cosas, pero vean ustedes en Gálatas, en el capítulo 2, Pablo ve que habían gente atentando contra el evangelio de Jesucristo, aún en la iglesia de Jerusalén, que viendo a ver cómo hacían para entorpecer la libertad que tenían ahora en Cristo y no estar sujetos a la ley, lo cual por supuesto levantó mucha sospecha en muchos de los judíos, diciendo que el apóstol Pablo había torcido la ley de Moisés, que había caído en apostasía y que por cierto había creado una secta nueva, que es lo que dicen hasta ahora ciertos judíos, que el que inventó el cristianismo como religión fue el apóstol Pablo. Y allí tiene usted respuesta a los que se han hecho esta pregunta de que cómo es que el pueblo judío no acepta a Jesucristo y no acepta la conversión del apóstol Pablo, que era judío, que perseguía y encarcelaba a cristianos, los torturaba hasta blasfemar, y no aceptan hasta el día de hoy que Pablo prodigiosamente por el poder de Dios en 3 días fue convertido para ir a predicar a todas las naciones, especialmente a los gentiles como usted y como yo. Entonces, y ellos dicen para hoy en día, desde entonces hasta el día de hoy,
los judíos para ser detractores del cristianismo cuando nosotros más bien derivamos de la fe judía. Nosotros derivamos de la fe hebrea, porque a ellos se les dio el tabernáculo, a ellos se les dio los profetas, a ellos se les dio el evangelio a través de los profetas, se les dio el templo, se les dio las fiestas judías, se les dio todas estas cosas al pueblo de Israel, y que para nosotros son comprensión de todo lo que es Cristo, pero no para que nosotros nos devolvamos por el camino que ya Pablo nos dijo, o mejor dicho, que el Señor Jesucristo, por medio del apóstol Pablo, nos dijo que ya eso no era necesario. Ahí está, queridos hermanos, la instrucción correcta. Pero esto se entiende por el Espíritu Santo, por la guía del Espíritu de Dios que nos conduce a toda verdad, y por mantenernos firmes en esa verdad. Porque si usted o cualquiera que sea no se mantiene firme en esa verdad y no procura regar la raíz de esta fe que nosotros tenemos, y que entendemos ciertamente que nuestra fe cristiana viene de los judíos, pero no significa que nosotros por eso tengamos que judaizarnos. Tengan cuidado con eso. Y hay muchos predicadores, entre comillas, mesiánicos, y le pongo las comillas por lo siguiente, porque usted los escucha hablando del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo, dicen Yeshua, Hamashiach, Shalom, no sé qué, y parecen cristianos judíos, pero cuando ellos empiezan a exigirle a usted que es gentil, usted que está escuchando en cualquier parte del mundo, usted, entonces empieza a exigirle, no, pero mira, tiene que guardar el Shabbat, tiene que hacer esto, tiene que comer comida kosher. Comida kosher es una comida que ellos llaman, kosher quiere decir santo, o sea, comida santificada. No pueden comer cerdo y una cantidad de cosas. Entonces los van metiendo otra vez a una ley de la cual ya el Señor nos libertó por nuestra muerte en Cristo Jesús. ¿Alguien entendió? Y dice amén. Entonces, amén. Gloria a Dios, porque esto es muy importante y yo me detengo en eso con detalle, ¿sabe? Porque yo sé que afuera de la iglesia hay una batalla, abrazo, partido, hermano, con sectas, y que te van a venir con cuentos. Y mire, parece mentira, Venezuela es privilegiada en este asunto, porque ciertamente aquí en Venezuela también hay muchas sectas, pero he notado que lo que es de Venezuela para allá, por ejemplo, Colombia, Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, tienen demasiadas sectas. Pero es una cosa tremenda. Y entonces, y es muy difícil conseguir una congregación de sana doctrina. Por cierto, el que esté escuchando, una de las razones por la cual Dios permitió que esta congregación humildemente se expandiera a través de las redes sociales como causa y efecto pospandémico, muchos hermanos que están aquí reunidos tuvieron que salir de Venezuela por diversas razones y estuvieron en otras congregaciones y les fue muy, pero muy, muy difícil yendo a 2, 3 y 4 congregaciones y todas estaban en apostasía. Entonces, la necesidad estaba creada y Dios proveyó los medios que son estos que estamos usando para llegar hasta sus hogares y quiera Dios también a sus corazones para que este mensaje también llegue y sea una luz y sea un ayo que lo conduzca por el camino de la verdad y se mantenga firme. Y cuando usted lo desee,
En nuestras redes sociales también estarán nuestras direcciones por si usted quisiera visitarnos y acompañarnos en nuestros estudios bíblicos. Bueno, gloria al Señor. Entonces, Dios está capacitando su iglesia en todas partes del mundo cuando los siervos de Dios, los pastores, hemos asumido con compromiso la enseñanza, la instrucción y la edificación de la iglesia en una doctrina sana, verdadera, de nuestro Señor Jesucristo. Dice el versículo 5, dice el apóstol Pablo, estamos usando Nueva Traducción Viviente, dice: cuando vivíamos controlados por nuestra vieja naturaleza, entiéndase, cuando éramos mundanos, inconversos, los deseos pecaminosos actuaban dentro de nosotros y la ley despertaba esos malos deseos que producían una cosecha de acciones pecaminosas, los cuales nos llevaban a la muerte. ¿Alguien no entiende eso? Bueno, entonces el apóstol Pablo no nos deja sin entendimiento. Él va a explicar cómo es eso de que la ley producía una cosecha de deseos y de malas acciones además. Mire, dice así: pero ahora fuimos liberados de la ley porque morimos a ella y ya no estamos presos de su poder. Ahora podemos servir a Dios no según el antiguo modo que consistía en obedecer la letra de la ley, sino mediante uno nuevo, el de vivir en el Espíritu. Gloria a Dios. Dice: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? Todas esas preguntas están hechas allí por revelación del Espíritu Santo, adelantándose al pensamiento del hombre. Alguien llega y dice: no, pero ya estoy entendiendo que la ley de Dios produce pecado en mí. Entonces, 2 más 2 son 4. La ley es pecaminosa. La ley es inmunda. Entonces, Pablo él mismo plantea la interrogante. Dice: estoy sugiriendo que la ley de Dios es pecaminosa. Y dice lapidariamente, determinantemente, de ninguna manera. Fue la ley la que me mostró mi pecado. Y ahí está la respuesta para los que se fueron en su pensamiento y dijeron: listo, lo entendí. La ley de Dios es pecaminosa. Eso es lo que me está enseñando Pablo. No, no es lo que te está enseñando Pablo. Lo que nos está enseñando Pablo es que la ley nos mostró el pecado. ¿Cómo así? Dice: yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera que codicies. ¿Se entendió? Miren lo magistral de las explicaciones del apóstol Pablo. Yo nunca hubiese entendido que codiciar era malo si no hubiese una ley que me dijera: no codicie la mujer de tu hermano. Y eso es malo. Claro, hay una ley que dice que codiciar la mujer de tu hermano es malo. No codiciará sus bienes ajenos, ni su animal, ni su casa, ni su mujer, ni sus bienes, ni nada. Ay, pero yo no sabía que eso era malo. Bueno, ahora lo sabes porque hay una ley. Pero resulta, queridos hermanos, que la naturaleza pecaminosa que hay en nosotros obra de esta manera. Que cuando a alguien se le dice: no hagas esto, y la gente dice: ¿por qué será que lo prohibido es lo más sabroso? Yo no sé si usted ha escuchado eso, pero eso es la respuesta de la naturaleza pecaminosa. Nosotros conseguimos placer y deleite en hacer lo que Dios nos prohíbe. Por eso el evangelio santo de Dios es contra la naturaleza pecaminosa. Y por eso es que a la gente no le gusta el evangelio. Algunos que simpatizan con Cristo y con su evangelio, y digo simpatizan, pero no son creyentes reales, como decía Pablo en la carta a los Gálatas,
son falsos. ¿Por qué? Porque cuando se les empieza a predicar el verdadero evangelio, su naturaleza pecaminosa no lo soporta porque se ven confrontados y se van. Entonces, quieren tener un pie en el mundo y un pie en la iglesia. ¿Me entiende? Bailar reggaetón en el mundo, pero como hay reggaetón cristiano, también lo bailan en la iglesia. Entonces, y quieren estar así, a medias tintas. Y entonces, salen con cristianos de medias tintas, iglesias de medias tintas y pastores de medias tintas. Y ahí están creyéndose cristianos. Y no son nada, hermano. No son nada. Entonces, la ley del Señor, el propósito es para revelar en nosotros la naturaleza pecadora que hay en nosotros. Pero resulta que cuando Dios reveló eso por medio de su evangelio, entonces la gente se sintió más tentada a pecar. ¿Por qué? Porque la naturaleza rebelde, ustedes no ven que la gente actúa, los que no están sujetos a la ley del Señor, actúa que mientras más le prohíben, más lo hacen. Voy a ponerle un pequeño ejemplo. Voy a ponerle un ejemplo en esto de lo que quiero graficar. Las cajetillas de cigarrillo tienen una ley de impuestos sobre cigarrillo. Ahí dice, ley de impuestos sobre cigarrillo. Es obligatorio que en una cajetilla de cigarrillo dice, advertencia. Se ha determinado que el fumar cigarrillo produce células cancerosas. Y no solamente eso, sino que colocan una fotografía con los efectos del tabaco en los pulmones, en las encías, y etcétera, etcétera. Cáncer, pues, cáncer. ¿Y sabe qué produce eso? Más ganas de fumar. Un amigo mío me lo dijo. Desde que salió eso en las cajetillas de cigarrillo, y yo veía la ley allí, la advertencia, porque eso es lo que hace Dios, advertir. Dios no está, en la caja de cigarrillo no dice amenaza, no es una amenaza. Es una advertencia, decirle, es un deber decirle a la gente las consecuencias que sufrirá por consumir ese producto. Y es una advertencia, no es una amenaza. El evangelio también es una advertencia. ¿Por qué? Porque la única forma de salvarse y la única forma de sanar el alma de pecado es ser lavados con la sangre de Cristo. Esa es una advertencia y no es una amenaza de Dios. Una advertencia, creo que se entiende muy bien. Entonces, pero resulta que la ley produce el deseo de hacer lo contrario a la ley. Acuérdense que en la misma carta de los Romanos leímos en el capítulo 4 que dice que mientras no existe la ley, no existe la transgresión de la ley, porque no estás violando ninguna ley, no hay ley para eso. Pero cuando te dicen, hay una ley que prohíbe esto, wow. Y antes que lo hacíamos con toda libertad. Entonces, el gusto está en violar la ley, en transgredir la ley, en convertirme transgresor de la ley. Y acuérdense que la escritura dice que la ley no es para el que no la transgrede, sino que la ley es para el transgresor. Gloria a Dios. Estamos aprendiendo incluso derecho nosotros aquí. Así de buena y excelsa es la palabra de nuestro Dios. Entonces, retomo en el versículo 7. Dice así: ahora bien, ¿acaso sugiero que la ley de Dios es pecaminosa? De ninguna manera. De hecho, fue la ley que me mostró mi pecado. Yo nunca hubiera sabido que codiciar es malo si la ley no dijera no codicies. Pero el pecado usó ese mandamiento. Mire, es que el pecado es como una especie de virus vivo.
Pero el pecado usó ese mandamiento. Acuérdense que las escrituras nos dicen que mientras una persona no se rinde a los pies de Cristo, el pecado se enseñorea, es decir, es amo, es dueño, es señor ahí en el corazón. Entonces, el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder. ¿Por qué no tendría ese poder? Porque al no existir la ley, la gente viviría como quiere y jamás pensaría ni siquiera en una cosa llamada pecado. Andaría viviendo y haciendo. Pero es la ley la que descubre el pecado, la que como con una linterna en la oscuridad se enciende y lo alumbra. Mira, ahí está el pecado, ahí está, ve, míralo. Y lo señala. Entonces, ese pecado produce esos deseos en la persona porque ya se dio cuenta que hay algo que lo está prohibiendo, gloria a Dios, pero nuestra naturaleza pecaminosa corre hacia los deseos del pecado. Versículo 9. Hubo un tiempo en que viví sin entender la ley. Sin embargo, cuando aprendí, por ejemplo, el mandamiento de no codiciar, el poder del pecado cobró vida, dice. El poder del pecado cobró vida. Y yo morí. Entonces me di cuenta que los mandatos de la ley que supuestamente traían vida, trajeron en cambio muerte espiritual. ¿Qué les parece eso? El pecado se aprovechó de esos mandatos y me engañó y usó los mandatos para matarme. Sin embargo, la ley en sí misma es santa, es lo que dice el apóstol Pablo. ¿La ley es pecaminosa? No, no es pecaminosa, es santa. Y sus mandatos son santos, son rectos, son buenos. Pero ¿cómo puede ser acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Porque algunos de ustedes ya se están preguntando eso. Yo no entiendo. O sea, ¿cómo es que la ley es santa, es buena y produce muerte espiritual? ¿Cómo así? No, yo no entiendo. Pero Pablo le dio la capacidad, Dios le dio la capacidad a Pablo para explicar estas cosas complejas, que por cierto el apóstol Pedro en una de sus cartas, una de sus dos cartas, llega y habla y menciona la complejidad de las cosas escritas por Pablo, que a veces son difíciles de comprender. ¿Cómo puede ser? ¿Acaso la ley, que es buena, provocó mi muerte? Entonces, aquí viene la explicación. Por supuesto que no. El pecado usó lo que era bueno a fin de lograr mi condena de muerte. O sea, mire, Pablo está diciendo, ya va, no se confunda nadie. Estoy dejando claro que la ley de Dios es buena, es santa, es recta. Y en eso no hay ni siquiera un ápice de discusión ni de duda. ¿Por qué? Porque viene de Dios, el santo, el recto, el perfecto, el justo. Por tanto, esa ley es buena. Ahora, el asunto está en lo que produjo el pecado en mí por conocer la ley. El pecado en mí por conocer la santa ley de Dios. Y eso es lo que está pasando. Mire, les explico un momento. Cuando un cristiano como nosotros, un hijo de Dios como nosotros, va y le dice a
un homosexual, que eso está condenado por Dios en su santa, buena y recta palabra, y que advierte a los que están en esa orientación, o mejor dicho, en esa desviación sexual, que no heredarán el reino de Dios, no tienen parte en el reino de Dios. Nosotros estamos hablando de una ley que es santa, que es recta, que es buena, para reconducir la vida de una persona que es Dios quien la llama inmoral. Nosotros no, nosotros estamos apegados a lo que Dios dice y eso es lo que nosotros hacemos. Esa es la ley de Dios. Entonces, pero justamente esas mismas leyes de Dios, que no solamente es la homosexualidad, es la borrachera, es la promiscuidad, es el adulterio, es las personas maldicientes, las personas mentirosas. Yo no sé por qué sacan nada más a los homosexuales, y es que tan perdido está un mentiroso como un homosexual, tan perdido está un borracho como un homosexual, tan perdido está un hechicero como un homosexual, tan perdido está un idólatra como un homosexual. Yo no sé por qué sacan aparte a los homosexuales, pero cada una de esas advertencias en cada renglón, entonces la persona dice, bueno, ¿y qué voy a hacer entonces yo con las santas ánimas? Dígame los mexicanos que adoran a la Santa Muerte y que ancestralmente, yo no sé cuántos siglos tendrá esa cultura de la adoración a la muerte, y la adoran como que si fuera la Guadalupe. No hay ni diferencia en ese asunto. Entonces, y dicen, bueno, ¿y qué hacemos nosotros con esto? Pues, después que ya lo tienen, bueno, el Señor le advierte, la idolatría no dejará entrar al reino de Dios a nadie. Y hermano, y parece, si todos los que somos cristianos hemos comprobado que cuando nosotros llegamos a Cristo y empezamos a hablar con la palabra de Dios, que la idolatría era pecado, los que no eran idólatras se convirtieron en más idólatras, más religiosos, más, se hundieron más en el romanismo católico. Se pusieron más recalcitrantes en eso, porque eso es lo que produce el pecado, no la ley, sino el pecado que intenta rebelarse contra la ley de Dios, y la ley de Dios confrontando esa pecaminosidad que está en nosotros. No sé si usted alcanza a entender, pero ruego que el Espíritu Santo le dé el entendimiento suficiente para que comprenda este asunto de las Escrituras, que para mí, gloria al Señor, está muy bien explicado por el apóstol Pablo. Amados hermanos, hemos llegado al fin de este estudio por esta noche.